Bueno, muy buenos días con cada uno de ustedes y bienvenidos también a los que lograron conectar a través de Facebook. Bienvenidos también ahí que están ustedes en sus casas, en sus hogares, pero también acá en el templo con cada uno de los que ya lograron llegar. Gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos da para poderle alabar, para poderle cantar, exaltar su nombre, pero también para escuchar su palabra. Así que bienvenidos, que todos estemos dispuestos, preparados, con nuestra mente, nuestro corazón muy abiertos a todo lo que el Señor nos va a decir en esta mañana. Así que pidamos la dirección a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta mañana, por este nuevo día que tú nos das, porque podemos, Señor, acudir a tu presencia y honrar tu santo nombre. Aquí estamos, Señor, para que tú nos hables, para que tú, Señor, pongas tu palabra en nuestros corazones. Así que, Señor, pido que por medio de el poder de tu Espíritu Santo, Señor, tú obres en nuestra mente y en nuestro corazón. En Cristo Jesús, amén. Bueno, creo que todos a través de toda nuestra vida, sí, que hemos vivido hasta ahora, hemos escuchado muchas cosas, hemos escuchado tal vez muchos consejos, ya sea de nuestros padres cuando éramos niños, cuántas cosas que ellos nos recomendaban, nos guiaban, ¿sí? Muchas palabras, muchos, como digo, consejos que recibimos cuando ya crecimos un poco, fuimos a la escuela. Escuchamos también de nuestros maestros instrucciones, nos enseñaron grandes cosas ahí en la escuela, luego en el colegio, universidad. Hemos escuchado también consejos de amigos, consejos de familiares, consejos también cuando ya estamos casados, de nuestro cónyuge, de nuestra pareja. Luego incluso escuchamos consejos de nuestros hijos, si trabajamos en una empresa, los jefes. Bueno, hasta hemos escuchado a muchos predicadores, hemos estado presentes ahí en reuniones. Bueno, tanta dirección, como digo, tanta guía, consejos buenos, pero también, claro, seguro hemos escuchado cosas que no tienen mucho sentido, lamentablemente. Pero en medio de todo esto, ¿usted ha escuchado a Dios? Bueno, si bien es cierto, hoy no podemos escuchar la voz de Dios, pero vamos a ver que Dios nos habla a través de su palabra. Pero usted ha escuchado y sepa, como digo, que Dios sí ha hablado y sigue hablando a la humanidad de diferentes maneras. Y hoy el Señor, como digo, nos habla a través de la Biblia. Pero aquí hay un problema. El problema es que una gran mayoría no quieren escuchar a Dios. Pero ahora quisiera que usted lo escuche a Dios. Él quiere enseñarle a usted la verdad. Él quiere guiar su vida. Y por eso tenemos que aprender a escuchar. Como a veces escuchamos este dicho, ¿no? Que por una escuchamos y por la otra se va. Sí, que no sea así. Puede ser que muchas veces, en muchos tiempos, Dios está hablando y nosotros no lo escuchamos. ¿Sí? Entonces, en esta mañana en verdad quiero comunicar esto. El escuchar a Dios. ¿Cómo escucha usted a Dios? ¿Qué hace cuando escucha a Dios o no quiere escuchar a Dios? Bueno, hay un pasaje interesante en el Antiguo Testamento, ahí en Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias en este primer libro de Samuel, ahí en el Antiguo Testamento. Es una escena que nos muestra algo muy interesante con este adolescente todavía aquí, Samuel. ¿Sí? Samuel era su madre Ana, ¿no? La historia nos cuenta así en los primeros capítulos de este libro. Y su mamá Ana no podía tener hijos, bueno, por la obra de Dios, pues ella pudo quedarse embarazada y tuvo un hijo que se llamó Samuel. Ella le consagró a Dios desde muy pequeño, ahí lo fue a dejar al santuario de Dios con este sacerdote Elí. Y ahí estaba este adolescente ya, Samuel, durmiendo una cierta noche y de pronto empieza Dios a llamarle, pero no sabía quién era en verdad que le estaba llamando. Salto un poco esto, quiero leerlo desde el versículo 8 hasta el 10,
porque aquí vamos a ver que ya por tercera vez Dios estaba llamando a este adolescente Samuel. Entonces el versículo 8 dice, por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Elí era el sacerdote, ¿no? Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Bien, ahí está este pasaje muy interesante de la Escritura, donde Dios está llamando a un adolescente, como digo en este caso Samuel. Ya lo había llamado por algunas veces, pero no sabía distinguir o no podía distinguir quién era. Él estaba confundido, pensaba que ese llamado que estaba escuchando era del sacerdote Elí, por eso acudía siempre a él. Luego, como vemos aquí en la Escritura, pues Elí se da cuenta que Dios le está llamando y le dice, escúchale a Dios y dile de esta manera, habla, que tu siervo escucha. No sé cuántas veces usted ha estado en esta situación donde Dios le está hablando y usted diga, bueno, Señor, pues dime, aquí estoy, aquí quiero escuchar. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a Dios? Pero repito acá, no con una voz que viene de ahí de lo alto, de cualquier lugar, no, ahora es a través de la Biblia, porque puede ser que estemos leyendo la Biblia, pero con nuestra mente en otro lugar, en otra parte, en otro lado. Y nos desconcentramos cuando Dios nos quiere hablar. ¿Cómo escuchamos? ¿O cómo es el escuchar a Dios? ¿Qué hace el Señor en medio de todo esto? Bueno, ante la situación de Samuel, que estaba confundido, Dios hace lo siguiente. 3 cosas acá cuando el Señor quiere que lo escuchemos. En primer lugar, vamos a ver que Dios insiste, o la insistencia de Dios. Dios no se va a quedar quieto hasta que nosotros lo escuchemos. Es como el papá con el hijo pequeño que quiere instruirle, que quiere guiarle. El papá no se da por vencido hasta que le escuche. Lamentablemente hoy en día pues ya llegan los niños, ya pasan a la adolescencia, se vuelven rebeldes contra los padres, ya no quieren escuchar y los padres se esfuerzan y hacen todo lo posible para que los hijos lo escuchen. Pero es lamentable, muchas veces como digo esto, ¿no? Y lo insistimos, pues los seres humanos, en este caso los papás, en esta situación, muchos se dan por vencidos. Pero Dios es el Todopoderoso. Cuando Él quiere decirnos algo, Él va a insistir. Y nosotros debemos aprender a escuchar. Entonces aquí la insistencia de Dios, porque aquí vemos que por tercera vez el Señor le llama a Samuel. Entonces podemos decir acá que Dios nos llama muchas veces a cada uno de nosotros. No sé cuántas veces le llamó a usted. Para que usted esté en este lugar, para que usted esté en esta conexión, escuchando la palabra del Señor, no sé cuántas veces el Señor le llamó. Tal vez esta misma mañana le estaba insistiendo y usted pues de alguna manera aquí está. Pues otros seguramente escucharon el llamado de Dios y no están en otro lugar. Bueno, el Señor insiste, Dios llama muchas veces. Miren, desde el comienzo, después de la caída, ahí en Génesis mismo podemos encontrar que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, ellos se separaron de Dios, se alejaron de Dios, pero Dios empezó a llamarlos. Ahí podemos ver, por ejemplo, este versículo de Génesis 3:9, dice, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Porque en verdad el hombre, el ser humano, se esconde de Dios por su naturaleza pecaminosa y Dios tiene que buscarnos, Dios tiene que llamarnos muchas veces. Y ahí estaba después Adán y Eva con la insistencia de Dios, porque Dios nos ama. Dios es un Dios de infinita misericordia, de bondad, que quiere instruirnos, quiere guiar nuestras vidas. Pero lamentablemente nosotros a veces no queremos escuchar a Dios. Mire, ¿cuántas personas a usted le han hablado de Dios?
¿Cuántas personas le hablaron a usted para que usted haya venido acá? Pues en mi caso me hablaron muchas veces para que a la final pueda escuchar a Dios, pero ahora entiendo que fue la insistencia de Dios, no fue la insistencia de las personas, fue la insistencia de Dios, que una y otra vez me estaba llamando, así como usted le estuvo llamando el Señor, y nos sigue llamando a que le sigamos escuchando, porque Él cada vez, cada día, cada momento tiene cosas importantes que decirnos. Entonces tenemos que aprender a escuchar. Y luego dice que Él se levantó y fue a donde estaba Elí, ¿sí? Y dice, aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llama usted? Bueno, aquí podemos ver que hay un problema. Cuando Samuel estaba ahí escuchando la voz de Dios, va donde una persona equivocada, porque no sabía que era Dios. Había un problema aquí que muchas veces no reconocemos que es Dios. Como les dije antes, hasta ahora podemos estar leyendo la Biblia y no nos damos cuenta que Dios nos está hablando y no sabemos escuchar. Pensamos que es un simple libro, no le entiendo, es que es muy difícil y lo lanzo por ahí, la Biblia, la palabra, y no nos damos cuenta que Dios está insistiendo, porque nosotros ahí debemos prestar atención a lo que el Señor quiere. Hay un problema, como digo aquí, de que no podemos reconocer muchas veces a Dios. Miren, Dios está muy cerca a nosotros. Dios dejó su trono, vino acá, habitó entre nosotros. Es el Señor Jesucristo. Jesús vino a hablar directamente, ¿sí? Porque ya el Señor habló mucho antes del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver, el Señor habló mucho a través de los profetas, de sueños, de todo. El Señor usó muchas cosas para dirigirse a la humanidad. Pero casi todos lo rechazaron, no quisieron escuchar a Dios. Entonces dijo, yo mismo voy a ir. El Señor mismo bajó acá, descendió para hablar directamente a nosotros, para que nosotros lo escuchemos. Pero ¿qué pasó con el mismo Señor Jesucristo? A Jesús lo rechazaron, a Jesús lo crucificaron. Ahí en Juan nos dice que a lo suyo vino y los suyos los rechazaron. Muy pocos prestaron atención a la voz de Dios. A la final se cansaron, dijeron, lo que tú nos dices es muy duro. Así que todos empezaron a abandonar a Jesús. Y no solo a Jesús, a su voz, a la palabra que Él tenía, el mensaje que Él traía a cada uno de nosotros. Lo rechazaron. Y hoy en día podemos ver las mismas circunstancias. Ese es el problema de no querer reconocer que Dios está muy cerca y Él nos está hablando a cada uno de nosotros. A Jesús, como digo, lo rechazaron, lo crucificaron, a pesar de haber visto el poder de Dios mismo en Él. Lo abandonaron, no supieron escuchar. Esto se produjo ahí una ceguera, yo diría espiritual, una necedad. Y más bien prefirieron el mundo antes que escuchar a Dios. Es lo mismo que está pasando hoy en día. Muchas personas se hacen ciegos al llamado de Dios. Endurecen su corazón por el pecado y caen en la necedad, porque es lo que dice la Biblia, que el necio dice no hay Dios. Entonces en su necedad no quieren escuchar a Dios y, como digo, más prefieren el deleite del mundo, el mundo que solamente nos va a traer destrucción, el mundo nos va a perder el rumbo verdadero del cual el Señor está mostrándonos. Entonces, pero lamentablemente así es, ese es el problema, no reconocer a Dios. Es más o menos como esto, cuando se viaja en un avión, ¿sí? Aun cuando sea, qué sé yo, de 15 minutos, de 20 minutos el vuelo, ¿qué es lo que pasa? Antes de que el avión despegue, ahí está la azafata dando instrucciones, ¿no? Las instrucciones es que debe colocarse el cinturón, que debe, en caso de emergencia, si pasa algo, va a caer una mascarilla, bueno, el oxígeno. La pobre azafata se pasa anunciando todo el mensaje, ¿no? Y es interesante que de las que están escuchando, de los que están ahí yendo a viajar, casi nadie le escucha. Dice que una vez una azafata estuvo dando el mensaje solo para comprobar.
Y ya Dios dice, entonces el momento que, si hay un problema, el momento que caiga la mascarilla, para que usted pueda respirar, se coloca en el ombligo y sigue respirando. Nadie se dio cuenta, porque no estaban escuchando. Hoy en día también estamos enfrente de toda esta pandemia, ¿sí? Hay instrucciones, miren, aquí tenemos que usar estas mascarillas, ¿sí? Porque en verdad nos va a ayudar todo esto. Pero nos están mencionando día y noche en las noticias, en todo lado, lo que tenemos que hacer, cómo son estas medidas de bioseguridad, pero a la final ya nadie escucha. Todos andan sin mascarilla. Bueno, qué pena, o sea, ante todo esto que sí es importante. Así mismo es cuando el Señor está hablando, insistiendo, habla, y ya las personas ya no quieren escuchar. O solo piensan que están escuchando, pero su mente está muy lejos. Incluso, yo podría decir, muchos cristianos, no sé cómo está usted ahorita. Espero que no haya venido a esta reunión de forma religiosa. Solo hacer presencia, sentarse y decir, bueno, ya creo que eso es suficiente. No, si usted vino acá, si usted está conectado en esta transmisión, es porque en verdad usted quiere escuchar a la voz de Dios, no a mi voz, que es la voz de Dios. Es Dios quien está ocupando este espacio para mencionar un mensaje a su vida, a su corazón. Por eso hay que estar muy atentos, hay que saber escuchar. Ya, bueno, entonces la insistencia de Dios, Él no va a parar en ningún momento porque Él siempre va a querer que nosotros le escuchemos. Ahí estaba Samuel por tercera vez y después vamos a ver una vez más que el Señor ahí le va a llamar a Samuel. Entonces la primera cosa para escuchar a Dios hay que entender que Dios siempre va a estar insistiendo, no va a parar Él de insistir para que le escuchemos. En segundo lugar, Él va a usar instrumentos especiales en la trayectoria de nuestra vida. ¿Qué es lo que usa el Señor? Bueno, aquí seguimos viendo, ¿no? Dice que entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Bueno, aquí ya vemos que Dios va a usar una persona para que le guíe a que escuche a Dios. Entonces el versículo 9 dice, ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Entonces, ¿qué es lo que usa el Señor para que nosotros podamos escucharlo? Porque parece que por nuestra cuenta muy difícil escuchar a Dios. Si bien es cierto, yo les digo, en mi propia vida, fue ciertas personas que insistieron para que yo pueda escuchar a Dios. Yo nunca busqué a Dios. Yo nunca intenté escuchar a Dios. Bueno, para mí era como vivir una vida normal que no necesitaba escuchar a Dios, pero fueron muchas personas que insistieron. Así como estamos viendo aquí, Samuel no sabía quién era, pero Dios le puso a este sacerdote, Elí, para que le guíe, para que le diga, bueno, ¿sabes qué? La voz que te está diciendo es Dios, escúchale y dile, habla Señor, que tu siervo escucha, aquí estoy para escucharte. En este caso, como digo, fue una persona muy importante que Dios puso para que Samuel le escuche. Y ahora yo puedo decir aquí como también puede poner lugares y circunstancias, ejemplos de esto, ¿no? Cómo Dios habla y nosotros a veces no escuchamos. De pronto a usted le invitan a una boda. Bien, usted se va a la boda, quiere disfrutar de ese tiempo, quiere acompañar, sea al amigo, al familiar. Pero de pronto ahí está la ceremonia. Y quizá de 10, 15, 20, 30 minutos alguien se va a poner ahí a dar un consejo, a hablar la palabra de Dios. Bueno, Dios los llevó a esa boda y de pronto Dios le está hablando. Pero muchas veces está ahí, solo está pensando en la fiesta, está pensando en lo que va a acontecer, menos en lo que Dios está hablando en una boda. Tomará mucha atención. ¿Qué tal si un familiar, un amigo fallece y usted acompaña al funeral? De pronto ahí alguien se pone al frente y empieza a hablar la palabra de Dios. Bueno, pues Dios está usando ese momento para hablarle. ¿Usted sabe escuchar? O de pronto solo está ahí haciendo presencia para acompañar, o tal vez para que digan, bueno, por lo menos vino. No, Dios usa circunstancias.
Hay que estar atentos. Miren, una boda, un funeral. ¿Qué tal ahora en el internet? Usted coge y empieza a navegar y le sale un mensaje ahí de la palabra y usted pasa enseguida. No quiere escuchar. Entonces, miren, hay circunstancias que el Señor pone, lugares. Puede ser que en su trabajo, ahí están con sus compañeros de trabajo, uno es cristiano y le quiere hablar y le quiere mencionar algo. Bueno, dice, no, otro día. Bueno, usted está rechazando a Dios. Mire, el Señor usa lugares y circunstancias para hablarnos, pero lamentablemente a veces somos muy necios en este sentido. También personas que pone el Señor sean cercanas o lejanas, que direccionan de alguna forma a escuchar a Dios, como dice aquí Elí, ve y acuéstate, le dijo Elí, si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Esta frase se repite aquí 2 veces. Entonces es muy importante poner atención, que alguien nos diga, cuando escuches esto, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. A ver Señor, ¿qué es lo que quieres decirme? Que estemos atentos. No nos distraigamos en ningún momento cuando Dios en verdad está ahí junto a nosotros queriéndonos hablar. Son circunstancias, lugares, momentos, personas que el Señor pone y no se diga, el Señor pues ahora nos habla a través de su palabra. No se diga que ahora al tener la palabra, ¿sí? Es la voz de Dios mismo. Es lo más importante que podemos tener en nuestras manos, pero no solo en nuestras manos, que esta palabra esté fundamentada en nuestro corazón. Este es solo el instrumento que Dios pone. ¿Cuántas veces usted la lee, la Biblia en el día? ¿Cuántas veces medita? ¿Qué está memorizando de la Escritura? ¿Qué pasajes le está estudiando a profundidad de la Escritura? ¿Cuánto tiempo usted dedica a estudiar la palabra cada día? Bueno, el tiempo que usted lo dispone, ese es el tiempo donde usted tiene la oportunidad para escuchar a Dios. Si usted no lee en ningún momento la palabra del Señor, ni le presta atención, pues no está escuchando a Dios, no tiene oportunidad de escuchar a Dios. Cuán importante es todo esto. Entonces, estos serían instrumentos que Dios usa y va a poner más cosas en torno a nosotros hasta que le escuchemos, porque Él es un Dios que va a insistir, porque Él quiere el bienestar para nosotros, para usted. El Señor quiere sacarle de muchas cosas quizá que están siendo difíciles o luchas que usted tiene. El Señor conoce todo lo que está pasando en su vida y el Señor quiere guiarle, quiere darle una nueva orientación, quiere fortalecerle a través de su palabra, pero es necesario que usted aprenda a escucharle, que usted se detenga, que tome un tiempo para escuchar a Dios. Y por último, vemos aquí, después de que el Señor insiste, después de que el Señor pone instrumentos ahí, el Señor, vamos a ver que siempre está cerca a nosotros. La cercanía de Dios. En el versículo 10 vemos aquí, dice, entonces el Señor se le acercó. Miren, otra vez va donde Samuel. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Ya, ahora sí, ya casi por 4ª vez, pues Samuel va a entender que Dios le ha estado llamando desde hace rato. Pero también se va a dar cuenta de que Dios ha estado siempre muy cerca. Y él se iba donde el sacerdote Elí, se iba a otro lugar y Dios estaba muy cerquita. Entonces ahí vemos cómo Dios llama y cómo Dios se acerca a Samuel, a sí mismo, se acerca a cada uno de nosotros. Entonces el Señor se acercó y lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel. Entonces aquí vamos a ver que Dios en verdad nos conoce y Dios nos llama incluso por el nombre de cada uno de nosotros. Es que el Señor nos conoce, es que el Señor le conoce muy de cerca a usted. Y cuando el Señor le llama, le va a llamar por su nombre específicamente, no es en forma general. El Señor se acerca a cada uno de nosotros y Él es el que nos llama de una manera muy puntual, con el nombre. Y es que aquí tengo unos versículos de los Salmos para entender esto, de quiénes somos nosotros y qué es lo que, y cómo el Señor nos conoce. Por ejemplo, el Salmo 119:73 dice, con tus manos me creaste, me diste forma.
El Señor nos creó, el Señor es el que nos dio forma, el Señor está junto a nosotros. Y el Salmo 139:13 dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Claro, es que el Señor, como digo, es el que nos creó, el que nos diseñó y el que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero el Señor dice: escúchenme lo que yo tengo que decirles. Y si Él nos quiere decir algo, es lo mejor. No tenemos que despreciar en ningún momento ese llamado de Dios. Entonces Dios llama por el nombre, Dios nos conoce, pero también detrás de esto hay una gran bendición de escuchar al Señor. Cuando usted en verdad ya se sienta y dice: sí, ahora sí, como dice acá, habla Señor, que tu siervo escucha. Cuando usted ya ha tomado conciencia de esto y decir: ahora sí Señor, pues me voy a sentar a leer la escritura y quiero meditar y quiero ver qué es lo que me vas a decir. Cuando usted ya tiene eso en su corazón, las cosas ya son diferentes. Ya hay una bendición de parte de Dios. Pero se da cuenta que a veces esto también cuesta, hasta podernos sentar y tomar hábitos en nuestra vida cada día para ir a la Escritura y decir: bien Señor, ahora sí, aquí me siento, ¿qué tienes que decirme? Ahora sí, habla, que tu siervo escucha. ¿Usted ya ha llegado a este punto de poderse sentar y disponer de un buen tiempo para escuchar a Dios? ¿Cómo está en su vida esta situación? ¿O es que no hay tiempo para escucharle a Dios? ¿O es que todavía no hay ese hábito de sentarse y tener un tiempo devocional ahí para escucharle a Dios? ¿Cómo está su situación? Porque le digo, detrás de esto, cuando logramos sentarnos, entonces sí vamos a tener una bendición. Por fin Samuel pues va a escuchar la voz de Dios y le va a decir: bueno, habla Señor, que tu siervo escucha. Y Dios tenía que decirle muchas cosas a Samuel, si ustedes pueden seguir leyendo ahí. Y claro, Samuel se va a convertir en un gran siervo de Dios, en un gran profeta, en un gran sacerdote. Samuel fue un siervo muy clave, muy importante en todo lo que fue el plan de Dios, en cuanto a la redención, en cuanto a todo lo que Dios tenía para nosotros también. Porque ya Samuel por fin escuchó y dijo: habla Señor, que tu siervo escucha. Esto sería la frase que quisiera que se lleve ahora en su corazón y llegue a su casa o en cualquier momento y diga: Señor, ahora sí, aquí estoy. Habla Señor, que tu siervo escucha. Aprenda a escuchar al Señor, y la bendición es esto, ¿no? De escuchar a Dios. Cuando dice: habla tu siervo, habla Señor, que tu siervo escucha. Miren, encontré el Salmo 1, un salmo muy conocido tal vez para algunos de ustedes, y quisiera que ahí lo tengan, en el Salmo 1. Esta es la bendición de escuchar a Dios. Primero dice que es dichoso el hombre que no sigue el consejo, pero cuando aquí lo puedo cambiar, ¿no? O sea, yo lo puedo interpretar o entender. Cuando dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, yo podría decir: dichoso el hombre que escucha, ¿sí? Que no escucha el consejo de los malvados. Es lo mismo, ¿no? Dichoso el hombre que no escucha el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Aquí la palabra escucha, sino que en la ley del Señor, yo puedo ponerlo aquí y entenderlo de esta manera, sino que el que escucha la ley del Señor y se deleita día y noche, ¿sí? Y medita en ella, ¿sí? Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Ya, esa es la bendición de aprender a escuchar a Dios. Es como primero dice que no hay que escuchar el consejo de los malvados, no hay que deleitarse en la senda de los pecadores, no hay que escuchar al mundo, no hay que escuchar a los que están en contra de Dios, porque a veces es eso lo primero que nosotros escuchamos. Escuchamos más esto que a Dios. Nos encanta escuchar chismes, nos encanta escuchar cualquier cosa del mundo, todo menos a Dios. Dice aquí: dichoso el hombre que no escucha el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, sino que
sino que escucha, sino que se deleita, sino que dice que en la ley del Señor se deleita día y noche y medita en ella. Entonces sí, es como ese árbol plantado. ¿Cómo? Como ese árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. ¿Usted no quiere esto de su vida? Mire, el Señor quiere hacer esto con su vida, que sea como ese árbol, siempre que está con muchas hojas, muy verde y dando mucho fruto, porque ahí el mismo Señor Jesús en Juan, por ejemplo, 15:8 nos decía que ahí el Padre es glorificado cuando nosotros damos mucho fruto. ¿Sí? Eso tiene que ser nuestra meta también como cristianos, dar muchos frutos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo es esto? Pues aprendiendo a escuchar a Dios y aprendiendo a obedecer lo que Él nos dice. Pero aquí, después de esto, he puesto como una advertencia, ¿sí? El mismo Señor nos va a advertir. Bueno, aunque el Salmo 1 ya nos dice, ¿no?, que no tenemos que seguir el consejo de los malvados ni detenernos en la senda de los pecadores, pero aquí en Proverbios podemos ver algo. Yo puse como una advertencia, porque si no sabemos escuchar a Dios, si nos volvemos necios, si nos cerramos a la voz de Dios, miren, aquí Proverbios nos dice esto, ¿no? En este caso lo escribe el rey Salomón. Dice, entonces, Proverbios 1, 28, 29, entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor. Parece que un día el Señor pues va a decir, bueno, si ya insistí, ya aprendimos que Él insistió mucho, pero después de esto, si nosotros pues nos cerramos y nos volvemos, como digo, a la necedad para no escuchar a Dios, el Señor va a decir esto. Entonces pues, cuando estén en verdad queriendo buscarme y cuando me llamen, pues dice, no, yo ya no les voy a responder. Pues me van a buscar, pero no me van a encontrar. ¿Por qué? Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor. Una advertencia en este sentido. El no saber escuchar a Dios. Como cuando a los hijos que de pronto se descarrían, se van y se meten en tantas cosas y después van a lamentar y querer buscar y puede ser demasiado tarde y después dice, ¿por qué no hice caso a mis padres? ¿Por qué no hice caso a mis instructores? ¿Por qué no obedecí? Si hubiese hecho caso a lo que me decía mi papá, mi mamá, lo que sea, que ahora pues estoy al borde de la ruina, perdido. Así dice el Señor, después de que Él nos está insistiendo, de que Él nos está mostrando, poniendo todo a nuestro alcance, si nosotros nos volvemos necios y un día queremos buscarle, dice, pues demasiado tarde. Te estaba llamando, ¿cuántas veces insistí? Pues ahora ha cambiado, ya no es el tiempo. Y ahí la Escritura dice, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, el arrepentimiento, pero ya no hay, ya el Señor ya no le va a escuchar. Hay un tiempo que es el tiempo de la gracia, el tiempo donde hoy, pues el Señor está manifestando, donde hoy es la oportunidad para decir como en este caso Samuel, Señor, habla, que tu siervo escucha. Aquí podemos poner algo como una ilustración. Se dice que un señor tenía su negocio y era un negocio muy grande y él estaba, ahí mismo vivía, tenía su vivienda, vivía con su esposa, tenía un perro y una cierta noche estaba muy cansado, quería descansar este hombre y el perro empezó a ladrar y se molestó. Salió una vez, lo castigó al perro porque hacía mucha bulla y otra vez regresó, el perro seguía ladrando. Entonces este hombre que estaba queriendo descansar dijo, ya no sé qué hacer con este perro. Tenía una cisterna y lo cogió y lo lanzó ahí. Entonces cerró la puerta y dijo a la esposa, ahora sí, ya este perro no va a molestar, ya ahora sí podemos descansar en paz. Bueno, ¿qué es lo que pasó minutos después?
pues entraron unos asaltantes, ladrones, asesinos que querían robar y los mataron y robaron todo su negocio. ¿Qué es lo que estaba diciendo en este caso el perro? Estaba llamando la atención, les estaba diciendo que hay peligro, que alguien quiere robar. Pero miren, así pasa muchas veces con nosotros. Miren cuántos consejos que a veces nos vienen por todos los lados, consejos buenos, consejos para que nos direccionan a escuchar a Dios. Y nosotros nos aferramos a otra cosa, a nuestros propios deseos, a los deseos del mundo, menos a los deseos grandiosos de parte de nuestro Dios. Y no queremos escuchar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como Samuel, Señor, habla que tu siervo escucha. Habla, Señor, aquí estoy. Quiero escucharte, porque miren lo que he estado mencionando acá, es que Dios ha hablado y sigue hablando a toda la humanidad de diferentes maneras. Hoy el Señor le está hablando a usted a través de la Biblia y le va a seguir hablando a través de esta escritura. Y póngale atención solamente al Señor. Claro, como digo, el problema es que una gran mayoría no quiere escuchar a Dios. Escucha a Dios, Él quiere enseñarle la verdad y quiere enseñar y guiarle a una vida diferente, una vida abundante, una vida buena. Escuche a Dios. Él tiene una solución para su vida. Como dije antes, Jesús mismo, que es Dios, Él descendió acá para mostrarle a usted que usted necesita de una salvación. Jesús mismo le mostró con su sacrificio ahí en la cruz, con la resurrección. Él mostró todo esto de que todos nosotros necesitamos ser salvos, pero Él lo arregló por medio de su sacrificio en la cruz. Y eso está en la palabra. Y a eso vino Jesús, a decir, escúchenme. Y muchas veces Jesús hablaba de esto y decía a sus mismos discípulos, es necesario que yo muera, pero al tercer día voy a resucitar. Y sus discípulos no captaban, no entendían. Ni siquiera después de la resurrección fue cuando Jesús otra vez se presentó ahí, ya como después de haber resucitado, se presentó ahí. Entonces ellos pudieron entender y algunos creyeron, ¿sí? Pero el Señor nos va a decir, dichosos los que creen sin haberme visto. Aquí estamos, nadie hemos visto a Cristo, nadie hemos visto a Dios, pero creemos que Él existe por la fe que hemos puesto. Y esto es importante, la fe en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ese es el mensaje central de la Escritura para cada uno de nosotros. Escuchemos. Y Él nos dice que si no tenemos a Él en nuestro corazón como Señor y Salvador, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que estamos perdidos, estamos condenados por el pecado. Escuchemos. Y Él nos dice que debemos arrepentirnos y que debemos reconocerlo a Él como nuestro único Señor y Salvador. Ese es el mensaje. Aprende a escuchar. Y ahora sí, va a regresar a su casa y que en todo tiempo, ojalá de aquí en adelante, usted aprenda y diga, Señor, habla, que tu siervo escucha. Aprenda a escuchar a Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias Señor porque tú nos estás hablando en todo tiempo. Gracias, bendito Padre, porque tú eres un Dios grandioso, un Dios eterno que ha insistido tanto para que nosotros aquí estemos escuchándote. Pero necesitamos escuchar más de ti, bendito Dios. Cada día necesitamos tu dirección, cada día necesitamos de tu fortaleza, cada día necesitamos de tu poder. Cada día, Señor, necesitamos que tú estés junto a nosotros. Tú mismo dijiste que si estamos separados, alejados de ti, nosotros no podemos ser nada, ni somos nada, bendito Dios. ¿Quién como tú, bendito Padre Celestial? Gracias por estos tiempos que nos das para poder acercarnos a ti, para poder tener esta comunión contigo y también con los demás hermanos. Te pido que tú los bendigas a cada uno de ellos, los que se pudieron conectar, los que llegaron acá al templo. Señor,
necesitamos tu bendición, tu guía, necesitamos tu provisión. Gracias por escucharnos. Gracias, bendito Dios, por esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén.